Buenas noches a todas. Hoy es el último programa de la temporada de Rojo y Negro y vamos a hablar de cómo es la sociedad en la que vivimos, laica o aconfesional. Esta noche, para hablar del tema, contamos con la presencia de las siguientes invitadas. Rocío Ballesta, participante de la manifestación del Coño Sumiso en Sevilla. Hola, buenas noches. Con Juanjo Picó, de Europa Laica. Buenas noches. Buenas noches. Y con Coral Jimeno, que es abogada de la CGT, del Gabinete Jurídico Confederal. Buenas noches. Bueno, todavía falta nuestro compañero que todavía no ha llegado, Javier Baeza, que es párroco de San Carlos Borromeo. Bueno, os recordamos que podéis comentar en Twitter usando el hashtag RNTV, cago en Dios, y que a lo largo del programa, en la parte inferior de la pantalla, os irán apareciendo los nombres de las compañeras que han sido víctimas del terrorismo patronal. Bueno, antes de empezar con el debate, vamos a comenzar con un vídeo que nos han preparado nuestras compañeras. El 70% de la población del Estado profesa la religión católica, pero solo un 12% de estas personas son practicantes, o sea, que van a misa habitualmente. La Iglesia Católica, con la firma de los acuerdos económicos con el Estado español de enero de 1979, se comprometió a lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, mediante la autofinanciación progresiva. Sin embargo, después de casi 4 décadas, la Iglesia Católica sigue estando financiada por el Estado, que no debería estar obligado a cumplir con el acuerdo. No contento con ello, el Estado ha ido aumentando las partidas destinadas a la financiación de la Conferencia Episcopal Española por todos los gobiernos, consolidando un sistema de financiación permanente por la vía de la declaración de la renta. Se puede afirmar que el Estado español aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los 11.000 millones de euros anuales. Además, se calcula que más de 34 millones de euros es la cantidad que se deja de ingresar como consecuencia de la exención del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, propiedad de confesiones religiosas. En el Estado español hay 165 municipios que han nombrado alcaldesa perpetua a alguna de las advocaciones de la Virgen María. 11 han designado alcalde perpetuo a alguna advocación de Cristo y 8 a diversos santos católicos. El nombramiento más antiguo es de 1681 y 33 fueron designaciones realizadas en el franquismo. Pero el mayor número de estas distinciones se otorgan tras la muerte de Franco. 97 con el apoyo del PSOE, 95 con el PP, 19 en el de IU y el resto con el de otros partidos. Las procesiones de 89 localidades españolas tienen presencia militar. Es habitual ver banderas a media asta y otras medidas institucionales como símbolo de la pasión de Cristo. Solo en el último año, los militares han participado en más de 200 actos religiosos y culturales en Semana Santa, desfilando, haciendo juras de bandera o colaborando como costaleros. La Iglesia Católica, a través de grupos de presión ultracatólicos, se ha dedicado a incidir en la vida sociopolítica actual, persiguiendo todo tipo de disidencia contra la religión cristiana, especialmente las que se han hecho a través de medios de difusión masivos, como las redes sociales. Un ejemplo de esto ha sido la Asociación de Abogados Católicos, empeñados en denunciar cualquier acto que supuestamente hiera los sentimientos religiosos de las personas cristianas, como la denuncia que sufrieron las compañeras que participaron en la procesión El Coñín Sumiso de Sevilla para reivindicar los derechos y libertades de las mujeres. Esa misma asociación también ha denunciado al actor Willy Toledo por unas manifestaciones que realizó en las redes sociales contra la idea de Dios y la Virgen María. Muchas gracias, compañeras, por este vídeo. Y vamos a empezar con la primera pregunta de la noche, que os la voy a hacer a todos. ¿Creéis que España es un Estado laico, Rocío? Bueno, España, para empezar, no es un Estado laico porque es un Estado confesional y recogido en la Constitución como tal. Que entonces, partiendo de ahí, pues la respuesta es obvia, no es un Estado laico. Y desde 1978 pues está dentro de la Constitución, está recogido que la religión católica forma parte de la sociedad española y que se prestará atención especial a la religión católica por ser la de mayor de mayor profesión dentro del Estado español. Por tanto, la laicidad del Estado no existe.
Y hay una diferencia además porque no hay una declaración expresa de separación entre Iglesia y Estado. Vale, Coral, ¿es el Estado español un Estado laico? A ver, yo voy a decir una frase que no es mía, es una frase de Europa Laica. Yo creo que el Estado español es un Estado aconfesional, como muy bien ha dicho la compañera, por la gracia de Dios. O sea, no es un Estado laico, obviamente, por las razones que ya ha dicho en el papel, es un Estado que se determina como aconfesional, pero es un Estado aconfesional encubierto, porque el artículo 16 tiene una doble pata, a través de la cual se introduce precisamente la posibilidad, que luego después, es que no transcurre ni un mes que se aprueba la Constitución, que luego después se dio, que es la de no establecer ninguna separación entre la Iglesia y el Estado. Y son los dos párrafos que se introducen en el apartado 3 del artículo 16, que dice que España garantizaba que el Estado cooperaría con la Iglesia Católica y con las demás confesiones. Entonces, muy difícilmente un Estado está separando, es neutro respecto a la cuestión religiosa si resulta ser que coopera y garantiza esa cooperación con una iglesia. Y luego más adelante, por no ocupar el espacio, pues si queréis hablamos un poco de qué manera ya tenían fraguado, cuando se estaba llevando a cabo la redacción de la Constitución, cómo se tenía fraguado ya, o la Iglesia Católica había decidido que no iba a perder sus privilegios, y cómo tenía negociando ya con los ministros que iban a hacer la transición, lo que luego después ha sido este Estado, que en realidad es una continuidad con el régimen, como la transición en muchos de sus aspectos entendemos que ha sido. Vale, una cosita, Rocío, me dicen por el pinganillo que cuidado con el bolígrafo porque se acopla con el micrófono. Vale, perfecto. Bueno, hola Javier, encantado de tenerte aquí. Te planteo la primera pregunta de hoy. ¿Crees que España es un Estado laico? Ser de hecho, es evidente que no, por las razones históricas que comentaba la letrada, y porque se evidencia las prerrogativas que tiene la Iglesia Católica respecto a un Estado laico y respecto también a otras confesiones religiosas. Digo que aunque legalmente, o el marco jurídico me parece que dice que sí, la realidad es que creo que no. Y ya, Juanjo, ¿crees que España es un Estado laico? Bueno, yo creo que el propio vídeo que ha introducido el programa pues marca dos aspectos en los cuales claramente cruje esta definición que es un Estado laico. Es el tema de la financiación de la Iglesia Católica mayoritaria, porque la financiación de las otras confesiones no tiene color respecto a los más de 11.000 millones de euros que en Europa Laica tenemos calculados que de una u otra manera el Estado aporta a la Iglesia Católica. Se ha visto también todo el tema de los simbolismos, cómo los simbolismos están invadiendo las instituciones públicas. No hay nada en contra de los símbolos propios de las confesiones religiosas, pero sí cuando están invadiendo pues todos estos berenjenales de que realmente pues se está un poco conculcando la laicidad. Y aunque en el vídeo no ha aparecido, pero lo hablaremos creo yo en el programa, está la tercera pata de la que hace que esto no sea ni un Estado laico, que es el tema de la educación. Y con esos tres puntos queda ya claro. Y bajo el punto de vista legal, pues evidentemente España es un Estado aconfesional, pero claro, si los dos elementos claves para definir un Estado laico, que es la separación Iglesia y Estado, y la neutralidad del Estado, pues la neutralidad desde luego no existe, porque los privilegios de una parte están clarísimos. Y la separación, aunque formalmente existe en el artículo 16, con tal de que rascas un poquito, pues aquí la vemos de que todavía estamos teniendo toda una raigambre que desde luego no van por ahí los tiros. Y Javier, ¿crees que la Iglesia Católica tiene más privilegios que otras religiones u otras asociaciones? Bueno, eso no es creerlo, o sea, esto no es un acto de fe, digo, es una evidencia, ¿no? Primero, yo creo que por la historia beligerante de la Iglesia española respecto a todo lo que ha sido el sistema democrático, luego podemos discutir si estamos en un sistema democrático mayor o menor, pero me parece que es evidente e históricamente ha estado ahí la beligerancia de la Iglesia
contra todo lo que fuese, bueno, pues ámbitos de libertad, ámbitos de decisión, ámbitos de democracia. Y luego, por otro lado, pues como señalaban los compañeros, hombre, pues es evidente, ¿no?, el agravio comparativo que hay en muchísimas realidades del Estado respecto a la presencia de lo religioso, con una abrumadorísima mayoría de lo católico, apostólico, romano sobre otras realidades religiosas. Sí, me parece que, vamos, no digo que no es una cuestión de creencia, sino que es una cuestión de mirar la realidad. Es un hecho. Sí, sí. Coral, ¿crees que en España realmente se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto y que ninguna religión tiene carácter estatal? Bueno, pues yo voy a retomar lo que estaba diciendo en un principio, porque me parece que es importante. Cuando estamos hablando de una realidad, tenemos que retomar de por qué se produce esa realidad, ¿no? Entonces, cuando se lleva a cabo la transición, el régimen de Franco se sostiene y se sostiene frente a los estados, cuando ya decaen los estados fascistas, por la Iglesia Católica. Es decir, España es un estado católico y la Iglesia Católica, cuando se produce la transición, no va a perder sus prebendas, no va a consentir, porque en la transición existen dos poderes ahí que están resistiéndose a ello, que es el ejército y la Iglesia. Es así, es la realidad de nuestro país. Y se estaban negociando ya los acuerdos con la Santa Sede. Entonces, no podemos decir que existe una verdadera libertad, que no existe una confesión determinada o una implicación y un poder, un omnipoder por parte de la Iglesia Católica, si precisamente antes de firmar la Constitución ya se estaban negociando los acuerdos con la Santa Sede, y son acuerdos de una magnitud tal como los que hemos estado hablando, las materias que han salido en el vídeo, es decir, la educación, acuerdos jurídicos, el acuerdo con las Fuerzas Armadas, el acuerdo de la financiación, es decir, los puntos y los pilares básicos y fundamentales sobre los que la Iglesia Católica va a mantener sus poderes. Hay que decir que en el primer anteproyecto de la Constitución no se introducía la mención especial a la Iglesia Católica, no se introducía, y entonces ahí fue cuando se empezó, los políticos que estaban haciendo la transición junto con la Iglesia Católica impusieron que se recogiera esa realidad de la Iglesia Católica, y solo un mes después de aprobarse la Constitución se aprueban esos 4 acuerdos. Se puede decir que se garantiza y hasta el año 92 no se firman los acuerdos con otras confesiones, con el Estado Islámico, la Iglesia, con los judíos, no se lleva a cabo ningún otro acuerdo hasta ese momento, que no tiene nada que ver esos acuerdos, obviamente, con los acuerdos que tenemos firmados con la Santa Sede. ¿Cómo se va a garantizar una verdadera libertad religiosa si tenemos a la Iglesia metida en todos los pilares del Estado? Es decir, si resulta ser que tenemos una asignatura, porque es donde se fragua todo, si tenemos una asignatura en los colegios públicos, que es la religión, y si además tenemos el 65% de los colegios concertados son colegios de la Iglesia Católica y el 90% de los colegios de la Iglesia Católica son colegios concertados, y los programas de religión y los idearios de los colegios concertados resulta ser que son de la Iglesia Católica, ¿de qué libertad estamos hablando? Si a nuestros niños ya se nos está educando desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Por supuesto que hay una confesión que tiene carácter estatal, la Iglesia Católica. Y Juanjo, ¿cuál ha sido la relación a lo largo de la historia que ha tenido la Iglesia con el Estado? Bueno, yo creo que cada país tiene que asumir su propia cultura y su propia traducción. Cuando digo asumir es conocerla, y evidentemente toda la Europa del Sur, a diferencia de la Europa del Norte, en el cual todo el luteranismo tuvo mayor presencia y afincó allí, como toda la parte protestante, toda la parte del sur ha tenido siempre ese marchamo del catolicismo, ¿no? Y eso tuvo su mayor expresión, para no remontarnos a tiempos muy ancestrales, en el tema pues, de los 40 años de dictadura, en el cual el Estado es un Estado confesional, es decir, formalmente confesional, hasta el punto de que, bueno, como se llamaban, diputados a cortes, o no sé cómo se llamaban, pues incluso habían obispos, pero vamos, metidos en el Palacio de las Cortes. Claro, esto es una cuestión de que está ahí, y el tema es, como se comentaba Coral, pues en la transición pues hubieron cartas marcadas, es decir, una hipocresía muy alta, cuando en la Constitución, queriendo jugar a este confesionalismo, que no podía ser de otra manera, porque la propia Iglesia reconocía de que los tiempos cambiaban, pero eso sí,
había dos elementos que no podía dejar de soltar del Concordato de 1953, que es la financiación y la ideología, la financiación y la educación. Y esos fueron los acuerdos del año 79. Pero cuando digo que fue una hipocresía, es porque cuando después en el artículo 16 de la Constitución se dice y el Estado tendrá las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones, esa cooperación tenía ya las reglas marcadas por esos acuerdos que estaban previamente. Con lo cual aquí es que el tema del laicismo, la laicidad, que es un valor democrático, es un eslabón perdido de la transición, lo mismo que estaban otros eslabones perdidos, no el único, y que como tal eslabón formaba parte del núcleo duro del cambio de régimen. Y claro, en ese núcleo duro pues estaban las fuerzas del núcleo duro, y esto hay que soltarlo. Claro, en esta situación hay un problema, hay bastantes problemas, pero uno de los problemas es entender de que una mayor democracia o un mayor laicismo es superar los privilegios de la Iglesia Católica extendiéndolos a las demás confesiones. Por el agravio comparativo, porque claro, el agravio existe, pero el problema es que los privilegios, combatirlos, se combaten retirándolos, no ampliándolos a los demás. Y es un tema clave que hoy día existe en las agendas políticas de nuestros legisladores, e incluso en los medios de comunicación que quieren jugar al café para todos, cuando no al café a la carta, y solucionar y llamar laicismo a lo que no es ni más ni menos que lo que tendría que ser un respeto a todos, pero no extendiendo los privilegios de la Iglesia Católica, que por cierto, jamás se va a dejar la Iglesia Católica más que soltar migajas del tema. Pero claro, ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la educación, en el cual también están en los acuerdos con las confesiones minoritarias, que podrán tener sus catequistas, imanes, rabinos, dentro de la escuela pública y pagados, en estos casos sí que hay que una diferencia, pagados por sus propias confesiones, a diferencia de los catequistas católicos que están pagados por el Estado. Pero, por ejemplo, en los colegios, yo sé que existe la asignatura de religión, que puedes optar, la religión es católica, cristiana, que puedes optar a esa o alternativa, que serían una especie de medidas educativas para los niños. Claro, Ruth, pero el problema es que aquí el problema es que el laicismo, la laicidad, tenemos que hacer un proyecto común de ciudadanía, y en un proyecto común de ciudadanía no pueden haber personas que porque decidan por su opción de libertad de conciencia la asignatura de religión, dejen de valer unos valores cívicos que son los que nos unen a todos. Eso no puede ser, aparte de otras verdaderas atrocidades, como por ejemplo que es que la asignatura de religión pues sea evaluable. ¿Cómo se puede evaluar, incluso desde los propios creyentes? Yo estaría en contra si fuera creyente. ¿Cómo se puede evaluar la fe? Un 9 de fe, un 8 de fe. Eso no tiene ningún sentido. Aquí el proyecto común de ciudadanía nos tiene que unir a todos en lo que es común. Y las creencias particulares completamente respetables en un Estado laico tienen que ser completamente respetables. Tienen su campo de actuación privado con sus expresiones públicas, sus expresiones colectivas, pero no invadiendo el espacio público, invadiendo las instituciones, como hemos visto estos vídeos, y como con tal de que aquí en el debate van a salir temas, bueno, pues en fin, que realmente estamos a años luz de tener valores democráticos. Simplemente eso. Y Javier, ¿de qué manera contribuyó el régimen de Franco a la acumulación de poder que ha tenido la Iglesia Católica a lo largo de nuestra historia reciente? Bueno, yo creo que como cualquier régimen fascista, aliándose con aquellos poderes más conservadores, ¿no? Y mayoritariamente la Iglesia en ese momento, y creo que en gran parte en la actualidad también, pero desde luego en aquel momento, bueno, pues colaborando, permitiendo y callando, por poner una expresión que a lo mejor a mucha audiencia no le suena, pero que era burdamente llamativa, aquello que se acuñó en las monedas: Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, ¿no? Quiero decir, ese ejemplo, y habría otros muchos, pues me parece que efectivamente, como decía Juanjo, erosiona cualquier principio
de interpretación y vivencia democrática, ¿no? Y además también yo creo, que se ha dicho aquí ya, que en ese sentido, bueno, pues es verdad que en la historia de la cultura europea, pues por eso hablo yo de la beligerancia grande de la Iglesia Católica en España, porque es verdad que en otros países, desde luego en todo el norte de Europa y especialmente en Alemania y en otros países, pues es verdad que la Iglesia Católica ha tenido que convivir, vamos a utilizar ese término, se podrían poner otros, ha tenido que convivir con otras confesiones, ¿no? Con lo cual es verdad que esa beligerancia y ese absolutismo, pues lógicamente no pudo tenerlo, afortunadamente, ¿no? Yo creo que, vamos, y eso ha ocurrido, ¿no? Y ocurre, ¿no? Ante postulados, hoy también, ¿no? Ante postulados políticos, pues muy conservadores, hay una parte de la Iglesia que está contenta, una gran parte de la Iglesia que calla y otros poquitos que somos unos tocanarices, pero es minoritario. Rocío, en la época franquista la religión católica gozaba de protección oficial del Estado. ¿De qué manera nos ha influido eso a nosotros? Bueno, a nosotros, yo voy a hablar desde una óptica feminista y como mujer, porque digamos que la Iglesia Católica a lo largo de la historia, no solo durante el franquismo, pues se ha ensañado especialmente con las mujeres y sobre todo con el tema de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Ya en el Concilio de Toledo de 1324 pues se califica a la mujer como un ser abyecto, incapaz de controlar su apetito sexual, liviana, deshonesta o corrompida. El régimen franquista consideraba a las mujeres débiles mentales y que por tanto tenían que ser tuteladas por parte del Estado, por sus padres, varones, por sus maridos y por la Iglesia. Aparte, el régimen franquista también consideraba que la mujer tenía que ser la transmisora de los valores del régimen. Y para ello, pues necesitaba la tutela de la Iglesia, que posteriormente, ya digamos al final de la guerra, ya en la posguerra, a partir de los años 40, en la política de Franco hubo un giro donde se desvinculó de los fascismos después del final de la Segunda Guerra Mundial y de que se derrocaran los regímenes fascistas en Europa, pues giró y en vez de aliarse al régimen más, digamos, del fascismo proveniente de José Antonio, de la rama josantoniana, ¿no? de Falange, pues se asoció al nacional, digamos que empezó a llamarse el régimen nacionalcatolicismo y a buscar aliados con la Santa Sede. ¿Eso cómo influyó? Pues sobre todo en las mujeres, en que tenían que estar sometidas al varón, ser garante de los valores nacional-católicos, ser las transmisoras de esos valores. Aparte del recato, de ser santa, y la que no era santa era puta, y a las putas había que reeducarlas. Era cuando se encarcelaba a las mujeres y se consideraba desde las mujeres que habían participado o que habían durante la Segunda República habían tenido alguna posición política o eran conocidas, como a todas ellas aparte de la represión, digamos, que se les aplicó, se las encarcelaron, y a las que no se las reeducaron. Se les quitaron a los hijos, esos hijos fueron dados a conventos o fueron dados a buenas familias del régimen. Eso hoy en día, ¿cómo nos sigue pesando a nosotras? Porque hemos sido, por lo menos en mi generación, hemos sido todavía educadas en la Iglesia católica, apostólica y romana, y el sentimiento de culpa que todavía tenemos muchas mujeres a la hora de liberarnos de ese yugo de la Iglesia, sobre todo en el uso y en la libertad del uso de nuestros cuerpos, todavía pesa. Espero que las generaciones que vengan pues estén en ese sentido mucho más liberadas, pero sí es verdad que el sentimiento de culpa muchas veces, el concepto de las chicas fáciles, eso sí lo hemos vivido todavía las mujeres de mi generación. En la actualidad, ¿cómo sigue ingiriendo la Iglesia en la sociedad actual y cómo pues
pues, por ejemplo, en la legislación sobre nuestros cuerpos y sobre la sexualidad y los derechos reproductivos de las mujeres. Todavía tenemos una ley del aborto en el Código Penal. Todavía se regula el aborto no es ni libre ni gratuito, no es totalmente libre, hay unas premisas, ¿no?, dentro de la condena de la Iglesia a todo tipo de matrimonio que no se adapte al católico, que es hombre-mujer, y además con un papel de sumisión de la mujer frente al varón en esa relación matrimonial. ¿Cómo todavía se impone la Iglesia dentro de en los métodos anticonceptivos? No se pueden usar métodos anticonceptivos, pese a la superpoblación que padecemos, pese a la libertad que queremos ejercer las mujeres sobre nuestro derecho a decidir si queremos ser o no queremos ser madres. No, las mujeres, el papel de la mujer para la Iglesia sigue siendo el mismo, el papel reproductivo, el de ser madres y el de, digamos, educar a esos hijos dentro de los valores de la Iglesia. De hecho, hay por ahí algún libro que tuvo su polémica en su día del cásate y sé sumisa, por ejemplo, ¿no?, que no es más que la herencia de los principios de ¿cómo se llama?, de la sesión femenina, ¿no?, que era lo mismo, el papel de la mujer como sumisa al varón y como transmisora de esos valores. No hemos tenido muchas mujeres, estamos todavía en el proceso de reeducarnos y de desprendernos de esos miedos, de esa culpa que nos ha impuesto durante todas estas generaciones pasadas la Iglesia Católica, heredera de ese régimen que como comentaban los compañeros, no ha sido más que una evolución, ¿no?, a la actualidad, pero que tampoco en lo fundamental ha cambiado. Claro, exactamente. No puede haber cambiado tanto, ya que en la televisión pública, por ejemplo, se retransmiten misas de de altos cargos dentro de la Iglesia Católica, demonizando la homosexualidad, el feminismo, así pues muy complicado que podamos avanzar. Bueno, y no solo de grandes eventos, hay misa, sí, en televisión española hay misa todos los domingos. Sí, también. Todos los domingos en la 2, creo que sobre las 9, 9 y media de la mañana sí, tienen misa. Sí, sí, además muy divertido de vez en cuando. Sí, yo creo que hay que conocerlo todo. Y de vez en cuando pues oigo misa para ver precisamente eso, sí, por dónde sigue latiendo y respirando la Iglesia más conservadora además, dentro del Estado español. Coral, ¿qué derechos debería tener la Iglesia Católica y como las otras confesiones, y qué derechos tiene realmente? Pues yo creo que la Iglesia Católica, como cualquier corporación o cualquier asociación, tiene que tener los derechos de cualquier asociación y desenvolverse libremente en el ámbito que le es propio, que es un ámbito que no tiene nada que ver con la legislación y con el Estado. O sea, al hilo de lo que estaba diciendo también mi compañera, es que lo que ha impregnado las instituciones públicas y la legislación es la moral católica, y la moral católica pues es muy respetable para el que la quiera practicar. Y por consiguiente, una asociación o una confesión o como cualquier otra asociación, confesión, un partido político, tiene todo el derecho del mundo a desenvolverse en el ámbito que le es propio, ni más ni más menos. Entonces, lo que sucede es que la Iglesia Católica y su moral imperante es la que se ha infiltrado en todas las instituciones públicas, y eso es lo que no debe suceder nunca en un Estado. Es decir, tiene que ejercerse libremente, como cualquiera otro puede tener el derecho libre de afiliarse o en un sindicato o de lo que le parezca oportuno, pero no puede estar rigiendo las instituciones del Estado ni la legislación que luego después se va a aplicar en el modelo de convivencia de todos los ciudadanos, que es lo que, al hilo de lo que decía mi compañera, es justo lo que ha pasado. Es decir, si impregnas de moral católica ya no solamente los corazones de todos los ciudadanos, porque resulta que es lo que sucede, sino que impregna la legislación, pues entonces estás excediéndote del ámbito que te es propio, con lo cual no tiene que tener ni más ni menos derechos, que es lo que ha dicho también el compañero. No podemos hacer un Estado pluriconfesional, no queremos un Estado pluriconfesional, queremos que las confesiones se mantengan en su sitio donde deben estar, fuera de las instituciones del Estado, fuera de la legislación y fuera de los sentimientos que deben regir a los legisladores, lo que tiene que ser un modelo de convivencia de la ciudadanía laica, y luego cada uno que tenga la moral que estime oportuna, que se comporte en la vida como le parezca oportuno, y todos nos respetaremos y no invadimos la moral del vecino.
Y Javier, ¿hasta qué punto la práctica de la religión católica en el Estado español es más que una práctica y acaba convirtiéndose en un negocio? Bueno, pues yo creo que todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Cuando de una práctica, de un sentimiento, de una confesión religiosa se ha hecho sobre eso, ha pivotado toda una cultura y toda una vida política, pues lógicamente al final eso tiene sus réditos económicos y sus beneficios, ¿no? Lo que pasa es que yo también creo, y me gustaría meter otro término, que a lo mejor, o yo al menos desde la fe, digo que a lo mejor también tendríamos que diferenciar lo que es la religión católica, que es decir, una institución, que estoy totalmente de acuerdo con Coral, o sea, no podemos reivindicar, o yo creo que no debiéramos reivindicar la estandarización de los privilegios, digo, entre confesiones religiosas, sino que un Estado democrático, pues eso, que cada uno sepamos situarnos y regirnos desde las normas que el Estado laico nos impongamos, mejores o regulares, nos gusten más o nos gusten menos, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Que al final esa cultura que está impregnada por una visión única, moralista, de una institución religiosa, que en muchas ocasiones yo creo que también dista mucho de aquello que dice defender, por eso yo metí aquí también lo cristiano, ¿no? Bueno, pues ocurre que al final pues parecía lo que ha dicho la compañera, ¿no? Y eso sigue ocurriendo, o al menos a mí hasta hace unos años me seguía ocurriendo, ¿no? Pues que la gente, pues por lo bonito, por el qué dirán, por los lugares efectivamente que tiene la Iglesia Católica, pues al final se siguen tragando con cosas, pues me estoy acordando ahora que es mayo, pues con toda esa cosa, ese bodrio de niños y niñas vestidas de princesas o niños vestidos de marineritos, ¿no? O de mujeres pues que en el día más importante de su vida, o uno de los días más importantes de su vida, que es cuando dice que sí libremente o supuestamente libremente por amor a un señor, pues elige, digo, eso me ha ocurrido a mí, elige una escalera, una parroquia porque tiene una escalera del siglo XVI, ¿no? Y así las ondas del vestido, esto es textual, o sea que esto me ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo creo que ese drama que a mí me parece para las personas y por lo tanto para el conjunto de la sociedad, la institución de la Iglesia Católica quiere seguir jugando con ello porque pues tiene muchos réditos, ¿no? Por no hablar de otros intereses y otros problemas que se tienen no solo respecto a los intereses con el Estado, como señalaba antes aquí el amigo Juanjo, sino incluso también dentro de la propia vida cotidiana de muchas parroquias, ¿no? Pues por ejemplo, el conflicto que supone el tema de las bodas, en las fotografías, ¿no? Claro, porque ahí no se está jugando con un fotógrafo que sea mejor o regular, sino se está vislumbrando un negocio que acarrea unos monumentos económicos muy grandes, ¿no? No, a mí me parece que todo eso tendría una fácil solución si desde los poderes del Estado, digo desde el Estado civil, se resituase a la institución de la Iglesia que, bueno, pues que seguramente tiene muchos intereses que defender y por eso si no la mueven yo creo que no se van a dar pasos para que desde la propia Iglesia se mueva de ese lugar, ¿no? Porque, bueno, pues ahí hay mucho privilegio. Sí, a mí me gustaría abundar en lo que comenta Javier, porque va a diferenciar claramente de que la laicidad, desde luego, hay que diferenciar lo que es la religión, las creencias, y lo que es la institución y el papel de esa institución, ¿no? Porque si no podemos entrar pues, en cruzadas cuando son luchas de poder. Y si se respetara esa separación, tendríamos muy claro. Pero claro, Javier con su experiencia, y aunque la experiencia la tenemos todos, cada uno en su ámbito, toca un tema clave, porque claro, la institución es que son los intereses, es que son intereses de poder. Y cuando hay intereses de poder, pues resulta que la institución Iglesia Católica y otras también es un lobby de poder económico y de poder ideológico. Y si me abundáis un poco más, es un tema, una franquicia
que tiene el Vaticano en cada uno de los sitios y que reporta, pues evidentemente, lo que es un lobby. Y los lobbies son difíciles de vencer. Pero claro, ahí Javier ha apuntado en un punto clave para mí. Y para mí el punto clave es que la lucha de la ciudadanía para conseguir avanzar en valores democráticos, uno de ellos sería el laicismo, donde tenemos que enfocarla es a aquellas instituciones que tienen la capacidad de legislar o de oponerse a que esos privilegios vayan avanzando. Y por lo tanto la lucha del laicismo no es una lucha necesariamente frontal contra la Iglesia Católica, aunque en algunos casos hay que hacerla frontal. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de cuando existe esa apropiación indebida, ilegítima, incluso, no sé cómo calificarla, de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, que eso, la ley luego hay que tocarla, pero es que se han hecho verdaderos fraudes, lo mismo que existen fraudes con el IBI, lo mismo que existen fraudes de no pagar impuestos, y eso hay que darle a donde hay que dar, a la Iglesia cuando le toca, pero sobre todo al poder político, que es que tiene la capacidad de modular esas legislaciones. Porque claro, si no se modulan las legislaciones, sino como ha ocurrido en anteriores legislaturas, que del 0,5 se pasó al 0,7 en el IRPF, pues claro, ahí están también las cifras que eso reporta. Es decir, yo creo que perdona, compañero, pero es que me están diciendo que vamos un poco mal de tiempo, que es muy interesante y que luego podemos seguir con este debate, pero que ahora nuestras compañeras han salido a la calle para ver qué opina la gente de este tema. A ver, yo creo que la religión es algo que cada uno lleva consigo mismo, cada uno puede creer en lo que quiera, pero debería estar separado, debería estar separada la religión y la política, debería estar separada la religión y el Estado y debería estar completamente separado de todo lo que pueda, no sé, que si tú tienes una ideología y una política, tiene que estar separado de la religión y no debería interferir en las decisiones políticas, por ejemplo, la religión. Hay que tener una creencia, yo creo, pero no debería estar en temas de Estado, ni en temas legales, ni tan a la vista de todo el mundo. Cada uno tendría que elegir lo que quiere hacer con su vida, a qué la quiere dedicar, y por supuesto la religión está ahí y cada uno tiene que ser libre de elegir o seguirla o no seguirla, pero tiene que ser algo propio, no debería estar impulsado por nada. Pues a mí me parece que tendría que estar separado, ya que no todo el mundo cree en la misma religión y en este país hay una gran parte en la que o es atea o ni siquiera es cristiana, y me parecería que tendría que estar separado, porque además los cánones que propone la Iglesia están ya muy anticuados para la sociedad actual y me parece como una gran involución que se juntara el Estado y la Iglesia. Cada uno es muy libre de ser como le parezca oportuno, siendo decente y honrado, cada uno que tenga su religión. Muchas iglesias no tienen que pagar ningún tipo de impuesto y me parece que, vamos, no me parece nada justo. Aparte ya la Iglesia tiene un montón de dinero en sus arcas y por eso creo que sí que están beneficiados. Sí es cierto que la Iglesia tiene privilegios porque no debería haber el patrimonio que tienen, no declaran, entonces a mí sí me parece que tiene privilegios y debería estar completamente separado. Debería tenerlo. No lo sé, no le puedo decir. No es justo que por ser miembro de algún grupo, ya sea étnico, religioso o de cualquier otro tipo, tengas un tipo de privilegio distinto a cualquier otra persona. Deberíamos tener equidad de oportunidades al nacer. Pues poco a poco, intentando impulsar los nuevos movimientos que pueda haber, tales como, no sé, el feminismo tal, que podrían ayudar bastante a esta separación. A lo mejor en el colegio no deberíamos tener la religión obligatoria, o por lo menos debería ser una religión en la que te expliquen todos los tipos de religión que hay, no solamente la católica. Entonces tal vez así se pueda cada uno tomar la decisión de qué religión quiere tener y ir pudiéndolos separar un poco de cómo está ahora, que va desde que naces ya te han impuesto la religión que tienes. Que todo el mundo sepa lo que escoge para vivir su vida, que todo el mundo esté informado, que todo el mundo esté educado, en una educación neutra y totalmente objetiva, no subjetiva. Muchas gracias, compañeras. Bueno, es habitual ver banderas a media asta y otras medidas institucionales como símbolo de la pasión de Cristo. Os voy a soltar una pregunta al aire, ¿vale?, para todas. ¿No creéis que este tipo de actos, aparte de no corresponder con un Estado moderno del siglo XXI, son contrarias a nuestra Constitución, que proclama la confesionalidad del Estado? ¿Alguno se quiere responder? Sí, yo creo que evidentemente
es que yo creo que esto no está de acuerdo al espíritu de lo que sería un Estado confesional. Posiblemente estos temas no rompen ninguna legalidad porque son temas de voluntad política, pero claro, es que esto es volver más lo mismo, es la invasión de todo un simbolismo en lo público, que es lo que yo creo que está realmente pasando fronteras inadmisibles, incluso en algunos casos con verdaderos atentados a la inteligencia, ¿no? Y cuando, por ejemplo, el ministro del Interior o un gobierno o una alcaldía pone una medalla de oro al mérito policial a la Virgen del Amor de la Cofradía de Málaga, en función de los méritos obtenidos en su intercesión, pues eso realmente es que no aguanta, es un insulto a la inteligencia incluso. Con lo cual se mezclan ahí pues, temas de simbolismo incrustado con otros temas que son de irracionalidad y de falta de una cultura democrática y una cultura a palo seco. Con lo cual, evidentemente, creo que eso vamos a ir poco a poco, y el último ejemplo que ha habido simbólico de la toma de posesión del nuevo gobierno, pues también desde luego para que nosotros lo felicitamos porque es un acto muy importante, porque genera un ejemplo de lo que debe ser un Estado aconfesional. Sí, yo estando de acuerdo con Juanjo, como no puede ser de otra manera, el sentido común, digo que como creyente no solo me parece un atentado a la inteligencia democrática de la ciudadanía de este país, sino que también me parece un verdadero atentado al sentimiento religioso de los creyentes cristianos, ¿no? Quiero decir que el estar utilizando lo religioso para favorecer o para aplaudir a unos entes, a unos símbolos que entiendo que precisamente lo que han hecho es traer tanta precariedad, tanta criminalización, tanta persecución a la libertad, me parece que no es de recibo, digo, ni como ciudadano democrático, ni desde luego como creyente cristiano. ¿Alguna de vosotras quiere responder? Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que han manifestado los compañeros y bueno, me satisface escuchar a un sacerdote precisamente también el decir que como creyente pues le ofende esas manifestaciones, porque en Sevilla, precisamente, yo soy de Sevilla, donde bueno, la Semana Santa tiene muchas connotaciones, no solo la connotación religiosa. A la gente que pueda atraernos como imágenes o ya culturalmente o como manifestación popular, el ver la presencia continua de militares o de policía que forman parte de lo que son que es la parte represora del Estado o la mano ejecutora de la represión del Estado, es muy molesto, entre otras cosas, porque no solo lo ves en esa manifestación religiosa, sino que es que además lo ves en la calle, y la calle está tomada en esos momentos también, tanto por los militares como por la policía, con lo cual, digamos que el día a día se complica todavía más, porque te sientes todavía más vigilado o vigilada en ese concepto, ¿no? Por la presencia tanto policial como militar en esos actos religiosos que en mi ciudad, por ejemplo, es muy manifiesta, porque empieza en la Semana Santa y ya no termina prácticamente hasta en las Navidades. Entonces, continuamente esa presencia de la policía o de los militares en la calle. Sí, esto además viene con la siguiente pregunta de hasta qué punto se mezclan las tradiciones populares con las manifestaciones religiosas. Bueno, empezando, si continúo yo, empezando porque en el calendario de casi todo el Estado, o por lo menos en el de la comunidad donde yo vivo, casi todas las fiestas, por no decirlas todas, son de índole religiosa, quitando el día 6 de diciembre, que es el día de la Constitución, pues ya me dirás si hay una injerencia o no dentro de lo que son si las manifestaciones dentro de la tradición popular están o no están presentes. De todas maneras, sí es verdad que hay a lo mejor un concepto equivocado de lo que es las tradiciones populares a través de las manifestaciones religiosas en lo que es Andalucía, o por lo menos en mi tierra, que son mucho más paganas o mucho más sincréticas de lo que pueda parecer. Y dentro de lo que es las manifestaciones religiosas populares hay como dos vías. Está la vía institucional, ¿no?, que es pues apegada a la institución de la Iglesia, apegada al catolicismo más rancio, digamos, y por otro está digamos, esa manifestación popular que no es más que
pues una tradición histórica que desde los fenicios a la actualidad, pues vienen prácticamente en el calendario, son las mismas fiestas, no se han modificado, lo único que se ha modificado, digamos, es el ídolo al que se adora y que con el que se identifica de una forma popular, ¿no? Porque no solo tiene esa connotación religiosa, sino que también tiene una connotación de hermandad, no entendido como hermandad la institución de las hermandades, sino de hermandad entre un barrio, alrededor de sus imágenes, ¿no? De hecho, en Sevilla en concreto, dentro de las parroquias donde están esas imágenes, la mayor parte de los cofrades están, digamos, en lucha o en litigio con el párroco o con el Consejo de Hermandades y Cofradías por motivos de exceso de seriedad o de religiosidad. Y luego, por otro lado, es que no sé cómo puede encajar esto, pero las manifestaciones populares se separan mucho de la Iglesia o del sentimiento religioso en el momento en que se humaniza esas imágenes y bueno, en Sevilla puedes ir tranquilamente viendo una virgen y que le digan qué bonita eres, chocho, o cosas así, ¿no? Y cosas peores que no voy a comentar ahora, pero que se humaniza y que se paganiza mucho esa... Bueno, paganiza, no sé si es la expresión, pero sí se le quita mucho las connotaciones más ultracatólicas que pueda tener. Es decir, hay actos religiosos que son, digamos, un poco por inercia, ¿no? Y yo he visto además en las iglesias en Sevilla prácticamente están vacías, a no ser que haya salido una hermandad. Entonces hay colas y colas y colas. ¿Algo que añadir, Coral? Sí, yo creo que sí que existe, a mí me parece que es una forma privilegiada de difundir la fe, no son palabras mías, son palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, y aparte es una forma privilegiada de difundir la fe y de todo lo que han dicho los que me han parecido, que estoy con todos totalmente de acuerdo, y también me congratulo de que alguien que representa a la Iglesia diga lo que ha dicho, porque verdaderamente son manifestaciones, algunas de las cuales yo creo que a un verdadero creyente le tienen que ofender, pero aparte de todo eso hay una cosa que a mí me preocupa más desde la perspectiva de un Estado laico. Y es que, por ejemplo, estas manifestaciones religiosas pues son publicitadas por los ayuntamientos de los pueblos, con dinero, además de este ayuntamiento, este propio Ayuntamiento de Madrid. Y cualquier ayuntamiento te saca el programa de fiestas y te saca todo el programa de todas las procesiones de la Iglesia Católica. Ya me gustaría a mí que las manifestaciones que hiciera el sindicato en el que trabajo se publicitaran de esa manera por el ayuntamiento cada vez que las hacemos. Ya me gustaría a mí que cada vez que hacemos una protesta en la calle, para lo que sea, del tipo que sea, los ayuntamientos nos ofrecieran tantas facilidades para poder salir a la calle, ocupar la vía pública, cerrar las calles y tanta protección que nos proteja a nosotros y no que nos ataque a nosotros, los manifestantes, porque claro, la manera de efectuar la protección en los ayuntamientos también es muy diferente. Vamos a proteger la procesión, los ayuntamientos vamos a protegernos de los manifestantes. Entonces, hombre, naturalmente, claro que me dices, ¿es inconstitucional? No es inconstitucional, agrede, pero sí que, a mi entender, esto es personal, no es con la ley en la mano, pero desde luego claro que vulnera y existe una discriminación y una desigualdad absoluta en este tipo de manifestaciones religiosas. A mí no me molesta personalmente que haya una procesión de la Virgen que toque, pero cada vez que veo una procesión de la Virgen que toque me acuerdo de las manifestaciones que uno hace reivindicando que se acabe la pobreza, reivindicando que se derogue la ley de la reforma laboral, que se acabe el hambre, contra la cantidad de recortes. Me gustaría a mí que se nos ofrecieran esas facilidades que se le ofrece a una procesión para las nuestras, entre comillas. Bueno, la Iglesia divulga manifiestos escritos por los medios de comunicación en defensa de sus respectivas posiciones, ideas o intereses que funcionan como grupos de presión. Juanjo, ¿esta actuación de la Iglesia es lícito desde un punto de vista de ética civil? Bueno, yo creo que en el propio debate están saliendo elementos de que se están transgrediendo valores éticos, valores democráticos. Es que también tenemos toda una cultura que pensamos que la ética solamente existe la ética religiosa o la moral religiosa, y entonces las personas que no somos creyentes, pues parece que somos personas, en fin, o relativistas o que, en fin, los sin Dios. Y entonces, pues no, existe una ética civil
que hay que respetarla, y la ética civil se conforma pues en base a una libertad de conciencia, a unos derechos del menor que antes comentaba Javier, cuando por ejemplo a los pequeños se les bautiza o se les adoctrina o se toman la comunión dentro de la propia Iglesia Católica, está conculcando, está permitiendo que se conculquen los derechos del menor porque no se respeta la libertad de conciencia. Entonces todos esos elementos evidentemente están en contra de, sería una ética civil, incluso yo me atrevería a decir que incluso sería contrarios a la ética religiosa, pero en todo caso que los propios creyentes valoren si esas actuaciones, como antes comentaba Javier, entran dentro o no de su propio catálogo de doctrina. Pero luego, bajo el punto de vista civil, evidentemente existe una ética civil, existe la ética de los derechos humanos, y esa ética tiene valores que son compatibles con la ética religiosa, pero hay otros que no, y lo que hay que respetar son aquellos que es común. Por lo tanto, actuaciones de este tipo que estamos comentando invaden claramente a la ética civil y sobre todo al funcionamiento democrático general. Javier, ¿qué papel juega la prensa en esta cuestión? Bueno, pues la prensa, a mi parecer, todas las generalidades son malas, ¿no? Pero la prensa, pues yo creo que está en su gran mayoría al servicio de un poder, en su gran mayoría, quitando honrosas excepciones, pues bueno, pues yo creo que la prensa fagocita todo ese mercadeo, todo ese morbo, toda esa complicidad y complejidad que hay entre el hecho religioso y la historia cultural civil de un país, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues decía Coral, ¿no? Pues claro, o sea, es que nos sentimos, o se puede sentir la institución eclesial muy dañada porque se ofende a no sé qué sentimientos religiosos, porque un personaje artístico utiliza unas expresiones que a mí no me gustan, pero bueno, pues son las que él utiliza, y sin embargo somos tremendamente laxos cuando gente que se dice identificar con esa institución católica, apostólica y romana, pues por ejemplo, hoy hemos denunciado, ¿no?, aquí en la Puerta del Sol, que estamos en una comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid, donde se están extinguiendo de manera bestial todas las rentas básicas, que está depauperando a familias a unos niveles bestiales, ¿no? Bueno, pues quien está haciendo eso precisamente no son los demonios rojos que decía mi abuela hace 50 años, que era católica, apostólica y romana, sino que quien está diciendo eso son personajes que además dicen que su vida se rige por esa moral religiosa, ¿no? A mí me parece que la Iglesia, primero por razones de ética civil y de convivencia democrática, que son obvias, y yo creo que la Iglesia también, y perdonad que no he venido a hablar de mi libro, pero para mí eso es importante, ¿no?, que la Iglesia también, si quiere ser aquel lugar donde los que queremos ser discípulos del Dios de Jesús convivamos, cada vez tiene que hacer más esfuerzos por dejar de estar financiada por el Estado, por dejar de ser un Estado, en el caso Vaticano, por dejar de tener las prebendas. Quiero decir que yo animaría, si nos escucha la jerarquía de la Iglesia, que seguro que sí, a que si por parte de los gobernantes civiles no se dan pasos, que la propia jerarquía de la Iglesia fuese capaz de renunciar a todos esos privilegios, a todas esas prebendas, de mil modos y maneras que tiene, porque además, fijaros, me parece que eso, o al menos es mi experiencia, la iba a hacer mucho más transparente de cara a aquello que los creyentes decimos, y es que no venimos o no estamos aquí para anunciar la Iglesia, sino que estamos para luchar por un pueblo que viva en libertad y fidelidad, y eso es lo que el Evangelio nos invita, ¿no? El Evangelio de Jesús no nos invita a ser seguidores de una institución religiosa, en este caso la Iglesia, y yo soy cura de esta Iglesia, sino que el Evangelio nos invita a que la gente viva con dignidad y viva con felicidad más allá de sus pertenencias o del nombre del Dios o al no Dios que adore o que no adore a nadie. Joder, ojalá nos escucharan. Seguro. Ahora vamos a ver el anuncio que nos presenta e invita a conocer Ruesta.
Bueno, os animamos a visitar Ruesta, que en esta época del año está preciosa, y además que acaban de inaugurar la Casa de Cultura, donde te cuentan todo este proyecto de la CGT. Bueno, vamos a las siguientes preguntas, ¿vale? Empezamos con las injurias a la religión, las blasfemias y las ofensas a los sentimientos religiosos son castigadas, como ya nos han dejado ver los casos de El Coño Insumiso, como nuestra compañera, o también el reciente caso de Willy Toledo. Empezamos contigo, Coral, 2 preguntas, ¿vale? ¿De qué manera este precepto puede chocar con el derecho a la libertad de expresión de las personas? Bueno, a ver, a mí este precepto me hace mucha gracia porque me hace mucha gracia si no fuera terrible. O sea, me hace mucha gracia si no fuera terrible. Lo digo porque es que lo de atentar contra el sentimiento, ofender al sentimiento religioso, aparte de lo que hemos estado diciendo, que ya me gustaría a mí que hubiera un delito para todas las ofensas a los sentimientos de otro tipo, como los que estaba reivindicando, que eso sí que ofenden más, lo cierto es que en un código penal, que tendría que ser un código penal en el cual... bueno, que tiene que ser un código penal que está castigando una conducta que se rige, normalmente tiene pues lo que es el tipo, lo que es el elemento objetivo y lo que hay un bien jurídico protegido y un elemento subjetivo. Yo no sé qué bien jurídico protegido es el sentimiento de nadie. Es decir, cómo se puede determinar qué sentimiento es ofender y de quién es. Porque claro, es como en abstracto, es ofender el sentimiento religioso, pero ¿de quién? ¿A quién ofendes? ¿Qué sentimiento y de quién? ¿Y cómo se valora eso? Entonces, la libertad de expresión, tal y como está regulada, solamente es una libertad que solamente puede ser, está delimitada o solamente no puede atentar pues, contra la dignidad, el honor, los derechos reconocidos también en ese título de la Constitución, entre los que no he visto ninguno que sea el derecho a no sentirme ofendido en mis creencias religiosas, y luego después, bueno, toda la defensa de la infancia y de la adolescencia. Entonces, hay un voto particular porque la jurisprudencia en este caso, claro, también es verdad que para que se pueda castigar un delito que atente contra una ofensa religiosa, tal y como está redactado en el código, te dice que tiene que realmente ofender y que además se tiene que probar esto, y luego además de todo esto es que encima se tiene que haber hecho con el ánimo de ofender. Con lo cual, si nos ponemos como nos tenemos que poner, pues es muy difícil que se pueda, vamos, no debería, ya con la ley en la mano, es muy difícil que se pueda castigar ese delito, porque es que tú lo dejas en la más amplia subjetividad del juez, que esa es otra, tendríamos que hablar del Poder Judicial y cómo le ha afectado al Poder Judicial esos sentimientos morales del régimen de Franco, y pues nos encontramos con sentencias como La Manada o cosas así, pero bueno, es ese juez de turno que le toca el que va a determinar quién se ha sentido ofendido, hasta qué punto se ha sentido ofendido, si el otro lo hizo con ánimo de ofender, cuánto ánimo de ofender tenía, en fin. Pero independientemente de todo esto, podemos irnos también a ver, porque bueno, qué es lo que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque claro, existe una cosa, que es que también existe el artículo 10, que te dice, el artículo 10.2, que te dice que todas las normas relativas de la Constitución, todas las normas que son relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que se recogen en la Constitución, se tienen que interpretar con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, vamos a partir de la base de que el Vaticano, Estado curioso, cuanto menos, porque solamente está compuesto de la jerarquía eclesiástica y de hombres, no ha firmado el artículo 1 de la Declaración Universal, no ha firmado el de la Declaración de Derechos Humanos. Y habrá que preguntarse, estos que tanto se ofenden, el Vaticano, ¿cómo no ha firmado este Estado esta declaración? Porque es verdad que aunque es un Estado no miembro, pero sí que ha firmado otras declaraciones. ¿Por qué esta no? Bueno, pues luego si queréis, pues no, ¿por qué no se ha firmado? Bueno, ya lo digo, ¿por qué no se ha firmado? Pues no se ha firmado porque el artículo 1 dice que, entiendo yo, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pues eso se contradice mucho con la discriminación que sufren las mujeres dentro de la jerarquía eclesial y dentro de la jerarquía de la Iglesia, que preconiza la obediencia en base a una jerarquía establecida. Pero bueno, ¿qué dicen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto de hasta qué punto se puede atentar a libertades, se atenta a la libertad de expresión recogiendo delitos como este? Pues te remite a los sentimientos también, porque esto va de sentimientos por lo que se ve, te remite a los sentimientos generalizados del país en el cual aquello se pronuncie. Pero hay unos votos particulares muy interesantes, que ya, entre tanto papel, unos votos particulares en una sentencia, bueno, en la cual lo que viene a decir, como ahora no la encuentro, pero bueno, lo que viene a decir el voto particular, así aquí la tengo, es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene una opinión disidente de 3 jueces, en el caso Otto Preminger, que dice
que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y que se aplica no solo a las informaciones o ideas que pueden ser favorablemente acogidas, inofensivas o indiferentes, sino precisamente a aquellas molestas que choquen o inquieten al Estado por parte de cualquier sector de la población. Entonces, con estos 3 votos particulares, que en realidad lo que te está diciendo es que si tú estás diciendo algo que ofende, pero que no atenta a la dignidad, que puede ofender entre comillas, o no ofender, pero que no atenta ni a la dignidad, ni al honor, ni a la intimidad de una persona, pues no se le ve qué tipo de delito se puede recoger. Y bueno, la siguiente pregunta que viene justo a esto, jurídicamente, ¿cómo se puede determinar cuando a una persona le ofende sus sentimientos religiosos? Pues es lo que estábamos diciendo, es que no lo sé, porque además que tampoco sé si sea una persona, porque es que aquí yo lo que veo es que la mayor caso de los pleitos que se están dando, hay una asociación de abogados católicos, que no sé quién son, que son los que directamente demandan. Yo no sé si se hace un expurgue de cuántas personas están ofendidas, o si es la institución la ofendida, o si son ellos los ofendidos, o quiénes son los ofendidos. Porque es que, claro, hablando de ofensas es muy difícil que se pueda determinar. Entonces, ¿cómo se puede determinar la ofensa? Pues vaya usted a saber, como el señor juez determine que se ha ofendido, a quién, a cómo y qué y de qué manera. O sea, es que es una cuestión que, ya lo digo, a mí me encantaría que se regulara para que fuera un Estado laico el grado de ofensa que puedo sentir yo, y me pondría como persona física cada vez que te encuentras en la PA echando a gente de sus casas, a rastras. Yo me siento terriblemente ofendida y me puedo poner con nombre. Yo, Coral Jimeno, quiero denunciar lo ofendida que me siento en mi sentimiento personal, cívico y ciudadano, porque están echando a una señora a la calle porque no puede pagar, o ese señor que está en el suelo como mendigo y que tiene que ir a un comedor social porque alguien le quiera poner, y me siento ofendida contra las instituciones del Estado además. Pero eso no se recoge, solamente se recoge una ofensa porque unos señores han sacado un coño insumiso o porque hay un señor que se caga en Dios. Y Javier, ¿no te parece que pretender amparar o defender los sentimientos religiosos mediante la imposición del castigo es justo lo contrario a lo que predica la propia religión católica? Bueno, la religión católica no sé si predica muchas cosas. Para mí la referencia es el Evangelio, ¿no? Otra cosa es que efectivamente la religión católica, y aquí me acuerdo de Santa Teresa de Jesús, que hijo de esta iglesia soy, pero a mí me parece que, quiero decir que es que no se puede coger, o sea, aquello que es tan profundo en el ser humano, que son los sentimientos, que es lo más grande que tenemos, a la vez también es lo más espurio, lo más, claro, porque, digo, también hay un elemento de causalidad, ¿no? O de casualidad. Curiosamente, estos señores abogados católicos, apostólicos y romanos, ¿no?, que presentan tantas denuncias y tantas quejas contra las ofensas, pues yo no sé si son muchos o pocos, ¿no?, pero a mí me sorprende, ¿no?, o me duele sobre todo el por qué en nombre de Dios no plantean, pues como decía Coral, ¿no?, querellas contra el Estado español por las devoluciones en caliente, o contra los bancos, no solo por el dinero que se les dio, que no han devuelto, sino por el Sareb, que sigue desalojando a personas. Quiero decir, a mí me parece que hay una clarísima manipulación del sentimiento religioso, o no sé si del sentimiento, hay una clarísima manipulación de la institución religiosa por parte de sectores que quieren seguir, bueno, pues que quieren seguir detentando un poder no solo sobre las cosas, sino también, y es muy tremendo, sobre la conciencia de las personas, ¿no? Y eso que a los curas se nos ha maleducado sobre ello también, ¿no? Porque a los curas se nos maleduca, pues fíjate, en el sacramento de la confesión, ¿no?, que tenemos poder para decir si Dios te ha perdonado o no. Es que es gordo lo maleducados que somos, ¿no? Bueno, pues todas esas barbaridades que se hacen, a mí me parece que no tienen nada que ver con la invitación del Dios de Jesús, el Jesús de los Evangelios, ¿no? Por eso yo creo que, siguiendo aquella máxima que decía Jacques Gayot, que es un obispo francés defenestrado por la institución católica bajo el régimen de ahora creo que es San Juan Pablo II, ¿no?, que le quitó de su diócesis al lado de Francia, porque este obispo así menudillo y tal, mayor, bueno, parecía buena gente, ¿no?, pues se oponía
Acordaros a los bombardeos aquellos de las islas de Mururoa, creo que fue en la época de Chirac y toda esta gente, ¿no? Bueno, pues él dice que una iglesia que no sirve para nada, ¿no? Bueno, pues yo me uno a eso, ¿no? Una fe que no nos hace oponernos a todo aquello que atenta contra la libertad del ser humano y contra la felicidad del ser humano, yo creo que no es una fe al estilo de Jesús. Será una institución religiosa, yo eso no lo discuto, pero yo yo me siento y quiero ser seguidor del Dios de Jesús, no seguidor de una institución, porque las instituciones pasan. Para mí, la fe en las personas y en Dios, eso es eterno. Las instituciones están, pueden no estar, y están de unas maneras y pueden estar de las contrarias también. Y bueno, Rocío, te voy a hacer varias preguntas, ¿vale? En relación al proceso que han abierto contra vosotras, los abogados cristianos que denuncian la procesión del coño sumiso, ¿vale? Yo te las voy a hacer ahora todas seguidas y tú las respondes como quieras, ¿vale? ¿Por qué os ocurre participar en este tipo de manifestación pública? ¿Alguien puede creer que cuando sacasteis el coño sumiso en procesión se pretendía ofender a alguien? ¿Esperabais la repercusión que luego ha tenido? Y de momento, ¿cuáles han sido las consecuencias de vuestras manifestaciones? Bueno, pues a quién se le ocurre o cómo se le ocurre no te puedo contestar, porque yo, como habíamos hablado al principio del programa, con mi quien dice pasaba por allí. Bueno, no es real, sino que asistí a la manifestación del 1 de mayo y una semana antes se había realizado en Sevilla la Semana de Lucha Social, en la que se anunciaba que dentro de la manifestación del 1 de mayo habría una aquelarre feminista. Estábamos ahí con el come-come de qué sería el aquelarre feminista, y bueno, había una convocatoria a la que cuando llegamos nos encontramos a el coño allí presidiendo un poco el espacio en el que estábamos, y nos disfrazamos, bueno, Sevilla, aunque parezca grande, es pequeña, ¿no? Y bueno, y estamos hablando del año 2014, ¿vale? En el que todavía, digamos, este boom de visibilización del feminismo estaba, digamos, empezando, porque unos meses antes habíamos conseguido derogar el intento de cambio de la ley del aborto por parte de Ruiz Gallardón, y además había tenido que dimitir. Y en este entorno, pues a nosotras, pues creíamos que teníamos que tener un protagonismo especial dentro de lo que era la manifestación del 1 de mayo, no solo ya para reivindicar nuestros derechos sexuales y reproductivos, sino también como por la doble, digamos, discriminación y explotación que sufrimos las mujeres, por la invisibilización de los trabajos de cuidado, por la brecha salarial, en fin, cosas que este año también se han puesto de manifiesto en el 8 de marzo, pero que ya en 2014 estábamos reivindicando. Bueno, no solo en el 2014, que llevamos años reivindicando a las mujeres, no solo en las manifestaciones del 8 de marzo, sino también en la del 1 de mayo. Y en este entorno, pues, creíamos que era importante que las mujeres ese año, en el 1 de mayo en Sevilla, pues tuviéramos, digamos, una presencia destacada, y además que nos apetecía mucho visibilizarnos dentro, y me imagino que las compañeras dijeron, pues esta es una forma más de visibilizarnos, el poner nuestros cuerpos en el centro, porque hemos conseguido derogar una ley que pretendía de nuevo dar marcha atrás en los derechos sexuales y reproductivos que habíamos conseguido las mujeres en la lucha de muchos años en este país, y bueno, pues es que resulta que la vulva es, pues, parte de nuestro cuerpo, y tampoco es que la Iglesia Católica tenga la exclusiva de pasear símbolos. Eso es algo que se viene dando a lo largo de toda la historia, y no solo en entornos religiosos, sino en cualquier entorno. Una forma de manifestar algo es exhibirlo y pues loarlo o ensalzarlo, ¿no? Con respecto a si alguien se puede sentir ofendido por el tema de exhibir una vulva, pues a los hechos me remito, que sí que hay quien se pueda sentir ofendido. En este caso, pues una asociación de abogados cristianos que, bueno, se amparan detrás de esas siglas, pero que al fin y al cabo es un lobby,
un lobby al que lo que realmente le ofende, porque no solo son los abogados cristianos, es también Hazte Oír, son los mismos que Provida, y que además están declarados por el Estado asociaciones de interés público. El antiguo gobierno de hace 2 semanas del PP los subvencionaba porque tenían un interés público, lo cual pues ya estamos otra vez hablando de lo que es separación entre Iglesia y Estado. No existe en el momento en que tú declaras de interés público asociaciones que se dedican a ir contra los derechos a la libertad sexual individual de cada persona, a tu derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, como son los grupos Provida, y en este caso pues los abogados cristianos. Aparte de esta asociación y de todo esto, yo puedo entender en un momento dado que haya personas que le pueda ofender, pues porque no lo vea apropiado, porque lo vea antiestético, incluso pues que se use, digamos, una forma de manifestación que la pueda vincular con las manifestaciones o con las hermandades de la Iglesia Católica. Que eso les dé derecho a denunciarnos y a que seamos penadas por la ley, eso ya es otra cosa. Yo puedo entender que en un momento dado, porque como decía Javier, los sentimientos son algo muy íntimo, pertenece a lo más profundo de cada persona. A mí, como bien habéis dicho todo, hay muchas cosas que me ofenden, ¿no? Me ofenden mucho los desahucios también, me ofenden mucho que se les cierren las fronteras a los inmigrantes, a las personas migrantes que quieran buscar un futuro mejor para sus hijos. Esas cosas a mí me ofenden. Me ofende que la Iglesia Católica esté metida, por ejemplo, en el colegio de mis hijos y que tengan unas fiestas religiosas dentro de un colegio público, cosa que, bueno, con los años hemos conseguido que eso ya no exista, pero que en su momento sí pasaba, porque no entiendo por qué se tiene que celebrar en un colegio público una Navidad con un Belén, por ejemplo, ¿no? Esas cosas sí me ofenden, por lo tanto puedo entender que a personas creyentes, pero de ahí a que nos denuncien por eso, pues ya estábamos hablando lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. ¿Y qué consecuencias ha tenido esto? Pues las consecuencias, pues que estamos hablando después de casi 4 años, porque ahora el 1 de mayo hizo 4 años de esto, seguimos a espera de juicio. En principio en el 2016 la jueza de instrucción nos archivó el caso, apelando a lo que tú comentabas, que la libertad de expresión estaba por encima de los derechos, de los sentimientos particulares de cada uno, y que además en nuestra acción no se había demostrado que nosotras tuviéramos intencionalidad de ofender, porque es lo que comentabas tú, que no solo es que tú te sientas ofendido, sino que la persona haya tenido intencionalidad de ofender. Entonces, pues estamos a la espera de juicio, que será para octubre de 2019, por tanto nos queda otro año y medio más de espera, y bueno, como estrategia más de represión dentro del Estado, que es la de, durante los juicios, pues cuanto más tiempo te tengan a la espera de juicio, se supone que estás demovilizada y no participas en otras acciones donde tengas que poner el cuerpo porque estás en riesgo de... Entonces, pues en ese momento estamos. Sí, es curioso que a esta gente les ofenda eso, la manifestación de una vulva, ¿sabes? Dice mucho de eso. Sin embargo, seguiremos vuestro caso. Bueno, es que en realidad no les ofende. Bueno, el cuerpo de la mujer expuesto públicamente siempre ha ofendido, no solo a la Iglesia, sino a mucha más gente, que me imagino que he llevado por esa también doble moral, ¿no? Pero que yo creo que en este caso realmente lo que les ofendió no fue que nosotras nos manifestáramos en el 1 de mayo, sino que lo hiciéramos por una vulva y por haber conseguido derogar la ley Gallardón, y que además el ministro tuviera que dimitir por eso. Porque hay otras muchas manifestaciones de este tipo que podrían ofender también a los sentimientos religiosos, que en ningún momento se han sido denunciadas. Bueno, ahora vamos con nuestra compañera Ángela, que nos va a presentar el Briconsejo del mes. Hola a todas y bienvenidas a nuestro Briconsejo. ¿Os imagináis que en vuestra ciudad o comunidad se nombraran alcalde o presidente a David el Gnomo, a Batman o al Lobo de Caperucita?
Esto, aunque parezca desquiciado o suene un poco a guasa, es una realidad que está ocurriendo en pleno siglo XXI en nuestro estado aconfesional. Existen 165 municipios cuyos alcaldes o alcaldesas son trozos de madera adornados de oro y plata. Nada más y nada menos que localidades en las que desde sus instituciones la clase política ha decidido otorgar la representación simbólica de la ciudadanía a advocaciones de la Virgen María o algún santo popular de la zona. ¿Es normal que la política se mezcle con las fantasías y las creencias en seres imaginarios de un sector de la sociedad? ¿Es justo que ciertos colectivos religiosos en nuestro país disfruten de determinados privilegios sobre el resto de los mortales? ¿Es justo perseguir a personas que muestran su rechazo por la fe católica o por cualquier otro tipo de creencia religiosa? ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? ¿Pueden estos grupos religiosos imponernos sus dogmas e incidir en nuestra vida social, sexual, laboral? A pesar de que la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 16.3 que ninguna confesión tendrá carácter estatal, en la práctica las cosas son distintas. Y son todavía muchos quienes continúan metiendo la fe cristiana y los valores católicos en la vida de las personas, obligando a convivir con ellos a otra buena parte de la población que no se identifica con estos. Por si esto fuera poco, esta parte de la sociedad que rechaza abiertamente los valores cristianos o católicos tiene que soportar la soberbia de determinados colectivos que no han dudado en pisotear derechos fundamentales en su obsesión por perseguir a quienes no comulgan con sus creencias. El caso de Rocío Ballesta y sus compañeras del coño insumiso, o el de Willy Toledo por cagarse en Dios y en la Virgen María en las redes sociales, son solo dos ejemplos que demostrarían el nivel de psicopatía en alguna de estas mentes. Detrás de estas acciones contra la libertad de expresión se esconde la Iglesia Católica y sus representantes. En nombre de la fe cristiana se han cometido los mayores crímenes de la historia de la humanidad. No olvidamos que fue la Iglesia Católica y los representantes del Dios verdadero en la tierra quienes permitieron pasear bajo palio a genocidas asesinos como Franco. No están estos colectivos, por lo tanto, legitimados para dar lecciones morales a nadie en nuestra sociedad. Nosotras creemos que ninguna religión puede determinar nuestras formas de relacionarnos en la sociedad y abogamos por la construcción de comunidades libres, en las que se fomenten los valores libertarios y el respeto al libre pensamiento, porque ningún ser imaginario al que nunca nadie ha visto y con el que muchos otros han logrado crear el negocio de sus vidas puede determinar las nuestras. Acordaros de dar a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Un besito y nos vemos en la próxima temporada. Nuestra historia, nuestra educación, nuestra economía, nuestra política está impregnada de los sentimientos religiosos y de los intereses de tipo religiosos. Ahora os voy a lanzar una pregunta a todos. ¿Es posible que España sea de verdad un Estado laico o un Estado confesional? Juanjo. ¿Que sí es posible que pueda serlo? Sí, claro, evidentemente que es posible que pueda serlo. Tiene una trayectoria, un recorrido que hay que recorrer, evidentemente. No es obvio, porque hay toda una cultura, una incrustación en todos los aparatos del Estado, en la judicatura un elemento clave, en el terreno económico, antes lo comentaba, la Iglesia Católica es un lobby económico y ideológico. Tenemos toda la red de escuelas concertadas, católicas. Es difícil a corto plazo, de una forma paulatina, retirar eso y que sea una escuela pública y laica. Es más fácil el tema de los simbolismos, creo que ahí es un tema de voluntad política y que ahí tienen que estar implicados no solamente las instituciones del Estado, sino las cercanías, en los municipios. Es donde hay que trabajar mucho, porque eso hace también por parte de los cargos públicos a nivel municipal ese ejercicio de ejemplaridad. Y en el terreno de la financiación, que es la tercera pata, digamos, pues yo creo que posiblemente se pueda avanzar más propiamente porque tenemos el ejemplo del IRPF como una de las fuentes y la más pequeña de financiación de la Iglesia Católica, en el cual cada día existe una mayor desafección al tema de poner la cruz en la casilla del IRPF. Entonces yo creo que por esas vías se puede adelantar, y desde luego hay una que yo creo que puede ser incluso inmediata con este nuevo gobierno, que es la cuestión de que antes se comentaba de los tipos penales. El tipo penal de los sentimientos religiosos, eso no aguanta ningún sentido, porque nosotros incluso desde un espíritu laico no queremos ni que exista protección de los sentimientos religiosos, ni no de los religiosos, sino protección de la libertad de expresión. Y ese es el tema. Es decir, contestación es que sí, pero que hay que trabajárselo, y trabajándolo en la línea que yo
creo que hay que apuntarlo, y antes comentaba, el poder político es el responsable último de mantener esta situación, y por lo tanto ahí es donde la ciudadanía tenemos que llamarnos para armarnos culturalmente, saber diferenciar lo que es el laicismo, saber respetar las creencias y, lógicamente, como antes comentaba Javier, también la propia Iglesia o sus instituciones tienen que hacer su pasito atrás en ese terreno. Javier. Hombre, pues a mí me parece que es una llamada a toda la ciudadanía, ¿no? Y en esa estamos creyentes y no creyentes, ¿no? Yo creo que esto no es un problema, no es principalmente o inicialmente una cuestión de la Iglesia, sino que, como a otras instituciones, a la Iglesia habrá que invitarla, combinarla y, si no, obligarla a que dé ese paso atrás que decía Juanjo. Entonces, luego me parece que la ciudadanía y sus representantes cada vez tenemos que exigir mucho más que esos privilegios acaben, extinguirlos, ¿no? Coral. Hombre, pues si me pregunta que si es posible un Estado laico, yo que creo que es posible la remunicipalización de los servicios públicos, creo que es posible una sociedad más justa, creo que es posible una sociedad libertaria, creo que es posible, como creo que es posible, y precisamente mi lucha en mi vida se desenvuelve, mi lucha militante en eso, ¿cómo no voy a creer que sea posible una España laica, que es mucho más fácil? Pero no solamente creo que sea una cuestión de concienciación, yo creo que sí que es una cuestión, a ver, si yo tuviera una potestad política para poder dictar las leyes en el Parlamento, pues iba a hacer una siega y vamos a ver si va a ser posible. Por ejemplo, si terminas con los colegios concertados de una vez por todas, o si no, bueno, en fin, no quiero ser radical, pero si los colegios concertados abogas por la pública y no, como sucede en muchísimas ocasiones, que estás luchando por un colegio público en tu pueblo y resulta que no te están dando terreno y están concediendo el uso de el propio ayuntamiento, el uso de un terreno, cedes el terreno, que bueno, una parte de la rama de la púnica creo que un poco va por ahí. Cedes terreno público para que un colegio, una institución privada haga un colegio que luego después va a ser concertado, pues eso, ahí desde el momento que el legislador quiera, España es un país laico, por supuesto, pero desde el momento que el legislador quiera, y empezando no solo por la financiación, la eliminación de la religión de las escuelas, la eliminación de los concertados, la desaparición de la presencia omnipresente de la iglesia, de cualquier iglesia en los ejércitos, bueno, la desaparición del ejército si fuera posible también, en fin, se puede hacer, claro que puede haber un Estado laico, lo único que hace falta es que haya una voluntad política para que lo sea. Y lo que ha comentado el compañero, que es muy importante, es el Poder Judicial. El Poder Judicial, voy a aprovechar la pasión, el Poder Judicial no ha sufrido ningún tipo de transformación, es el único poder que no ha tenido una transición, vamos, desde el momento que persiste la Audiencia Nacional, que viene a ser la continuación del Tribunal de Orden Público, con eso ya lo decimos todo. Entonces el poder Judicial está muy ensamblado dentro de la Iglesia y otras instituciones tipo Opus y demás, y el Poder Judicial es un poder fundamental en un Estado de Derecho, es básico. Si el Poder Judicial no hay ahí una renovación o una distinta forma de acceso o una renovación de este poder, sí, es difícil. Si no tenemos, lo siento, no tenemos tiempo para más, nos queda córtame, poquísimo. Si no... Damos paso a nuestra agenda rojinegra, donde os informaremos de los actos y convocatorias de este mes de junio. El 16 de junio tenemos una jornada taller sobre el colapso del capitalismo global con Luis González Reyes, miembro de Ecologistas en Acción, en Torrent, País Valencià. El 17 de junio está convocada una manifestación a las 11 horas en el Palacio de los Deportes de Huelva. Se harán marchas por el trabajo sin esclavitud laboral ni sexual en la recogida de la fresa. Concentración el 19 de junio a las 17:30 horas en la Plaza de Cibeles de Madrid por el despido a 5 personas trabajadoras laborales indefinidas de Correos, por el mero hecho de estar o haber estado de baja. La Fuga convoca el 23 de junio en Cuenca una contestación teatralizada para desactivar la amenaza nuclear y activar la energía social. Esta dramafestación ya cuenta con el apoyo de las principales organizaciones ecologistas a nivel nacional e internacional. Este año, entre el 28 de junio y el 1 de julio, nos encontraremos en la Escuela Libertaria de Ruesta, bajo el lema Señas de identidad, colapso, extractivismo y energía.
habrá una marcha de la dignidad el 30 de junio a las 11:30 horas en la Plaza de la Solidaridad de Málaga. La Andalucía que no se resigna y que lucha en la calle. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro último programa y nos vemos el día 26 de este mes en Rojo y Negro Lucha con mis compañeras y nosotros nos volveremos a ver las caras después del verano en octubre. Salud y hasta la próxima.